Bien, seguimos con el tiempo final 4. Para entrar en contexto, nosotros tenemos que se ha producido un acontecimiento mundial, el rapto de la iglesia, donde millones, podemos pensar en 2.000 millones de personas han sido sacadas fuera de la tierra. Entramos en el principio de la tribulación, que dará inicio cuando el Señor Jesucristo abra los 7 sellos. Vimos que en la tierra ha quedado conmocionada y va a surgir un gobierno mundial liderado por un líder mundial para llevar adelante el plan de Dios. Leemos, Daniel 9:27 dice, este hombre, él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. Este hombre es el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, que va a hacer un pacto con muchos por 7 años, pero a la mitad, a los 3 años y medio, va a romper ese pacto. Esto también nos hace acordar lo que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiste. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Y es muy probable que este hombre muy habilidoso, político, va a patrocinar la reconstrucción del templo, donde se va a producir la abominación desoladora. Tenemos que, aunque los judíos, muchos se van a alegrar porque se va a construir el templo, como dice el libro de Zacarías y también en Apocalipsis. Esto es una ofensa a Dios porque Cristo ya realizó un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Pero el lugar donde el pueblo judío quiere construir el templo hoy está ocupado por el mundo árabe, así que de alguna manera van a tener que negociar porque ahí se debe construir el templo. Hoy los judíos están estudiando la forma de realizar los sacrificios, la genealogía para volver a comenzar el continuo sacrificio. Vamos a leer entonces lo que dice Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. 3 cosas. Tenía que medir el templo, el altar y a los que adoran en él. Sencillamente nosotros sabemos que el templo terrenal es una figura del templo celestial, del templo de Dios. Entonces tenía que medirse. Tenía que medir el altar para el cumplimiento de esta profecía, porque en ese lugar se va a producir la abominación desoladora, y tenía que contar la cantidad, dice, mide el número de los que adoran en él. Acá es algo, tenemos que muchos judíos, el remanente, que creen en el Señor y sinceramente van a estar en todos estos oficios de culto, pero están siendo engañados por el falso Mesías. La ciudad santa Jerusalén es hollada por los gentiles por 42 meses. O sea, quiere decir que es despreciada por los gentiles. Y aquí estamos llegando al final de los 3 años y medio. Leemos Daniel 11:31. Dice así: se profanará el santuario y quitarán el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Tenemos que el pacto que había realizado el hombre, el inicuo, era por 7 años, pero a los 3 años y medio se profanará el santuario y se quitará el continuo sacrificio. Y en ese lugar, en el lugar santo de Dios, el inicuo pondrá una silla, pondrá un trono y se hará adorar como Dios. Esto también lo dice segunda de Tesalonicenses 2:3-4. Se manifestará el hombre de pecado, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí tenemos la abominación desoladora que habló el profeta Daniel y el Señor Jesucristo en el discurso del Monte de los Olivos, Mateo 24. Bien, volvamos, recapitulemos un poco. Tenemos, ¿no es cierto?, el pacto violentado, tenemos el templo que es reconstruido, tenemos por otro lado los gentiles que menosprecian a los judíos, y después tenemos este grupo de judíos que es el remanente del Señor, que están en los oficios del templo. Ahora hay algo más y vamos a leer en Apocalipsis 11:2 que Dios levanta paralelamente a la reconstrucción del templo a 2 testigos. Estos 2 testigos son 2 hombres y vamos a leer. Dice así: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que estaban de pie delante del Dios de la tierra. Pensemos estos 2 hombres que son levantados por Dios, que tendrán el carácter y el ministerio profético de Elías y de Moisés. Los mayores exponentes de la profecía fueron Elías, y de la ley de Dios santo fue Moisés. Estos 2 testigos van a representar en ese tiempo de la primera tribulación, van a dar testimonio del Dios verdadero. ¿Cuál será el mensaje que darán estos? Bueno, hay muchísimos pasajes en el Antiguo Testamento. Nombro uno de Joel que dice: cercano está el día de Jehová, porque el día de Jehová va a llegar a partir de la última parte, después de los 3 años y medio, con los juicios apocalípticos. Cercano está el día de Jehová, va a estar la palabra de Dios representada por la ley, porque inicuo va a ser el hombre sin ley. Ahora, los 2 testigos van a tener una protección especial de parte de Dios, porque no se podría de otra manera poder predicar y dar testimonio si no tuvieran. Tendrán poder, dice la Biblia, de cerrar el cielo, como lo hizo Elías en los tiempos del rey Acab. Tendrán poder de traer plagas sobre la tierra, como lo hizo también Moisés en los tiempos de Faraón. Bien, su misión no será fácil, pero serán preservados por el poder de Dios. También tendrán ese carácter profético que lo tuvo en los días de Zorobabel y Zacarías, en los días de Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, cuando se reconstruía el tiempo, de alentar al remanente, al pueblo de Dios. En estos 3 primeros años habrá enemigos muy poderosos y se necesitará este tipo de poder para vencerlo. Tenemos que, como dice el símbolo, de que serán como 2 olivos y 2 candeleros, es que tendrán la asistencia y la ayuda continua del Espíritu Santo, y su misión no podrá ser frustrada por ningún hombre hasta que hayan acabado su testimonio. Leemos así, Apocalipsis 11, 7 al 10. La muerte de los 2 testigos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Acá tenemos que los 2 testigos, estos 2 hombres, estos 2 profetas de Dios, van a ser asesinados por el inicuo, el homicida. Tenemos que solamente esto es porque Dios se lo permite. Dice el texto sagrado: cuando hayan acabado su testimonio. Es prerrogativa de Dios preservar la vida de sus santos y también la de nosotros hasta que hayamos cumplido el propósito, el testimonio de Dios en la tierra. Hasta aquí nomás. Tenemos que aún en los momentos más oscuros de la humanidad, Dios no ha dejado a este mundo sin testimonio.